Bueno, empecemos con la parte 2 del trabajo práctico número 3. Bueno, vamos a ver ahora determinante de una matriz y la forma de calcular el determinante, como así también las propiedades. Primero veamos las propiedades y después vamos a ver las formas que ustedes tienen de calcular un determinante, ¿sí? Porque podemos calcularlo de distintas formas. Ahora vamos a ver cuáles son las propiedades. Otra cosa, cuando yo calculo el determinante en sí es una función. A ver si acá en la teoría está, creo que sí. Les voy a explicar eso un poquito. Acá está. El determinante de una matriz, fíjense, es una función. ¿Qué es lo que hace esta función? A partir de una matriz, o sea, recibe una matriz y al aplicar el determinante devuelve un número real, ¿sí? O sea, si tenemos una matriz de reales, a mí el resultado del determinante me va a dar un número real. Eso es lo que hace el determinante. ¿Cómo se calcula? Ya vamos a ver porque hay un montón de métodos que ustedes ya los deben haber visto si es que leyeron el apunte. Ahora lo que vamos a repasar son las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de un determinante? Bueno, tenemos a ver la primera propiedad. Primero que nada, sea A una matriz cuadrada de orden n. Si no es cuadrada no podemos calcular el determinante. Sí o sí tiene que ser cuadrada, ¿sí? Toda matriz cuadrada va a tener un determinante. Bueno, ¿qué propiedades tenemos? La primera propiedad nos dice lo siguiente, que si la matriz se obtiene, o sea, tenemos una matriz A y yo de la matriz A obtengo una nueva matriz B intercambiándole dos filas o columnas, entonces el determinante de una va a ser el opuesto del determinante de la otra. Veamos acá en el ejemplo, yo tengo esta matriz, ¿sí? Si se fijan, lo que hice para obtener esta otra matriz es intercambiar la fila 1 con la fila 2. Al intercambiar la fila 1 con la fila 2, yo le tengo que poner un menos acá adelante porque me va a cambiar el determinante, ¿sí? O sea, el determinante de esta matriz va a ser el opuesto del de esta matriz. Eso es lo que dice la propiedad 1. Veamos la propiedad 2. Y les dice que si una matriz tiene una fila o una columna en donde todos los elementos son ceros, como por ejemplo acá, la fila 2, todos los elementos son ceros, entonces ustedes pueden asegurar que el determinante de la matriz va a ser 0. Bueno, la tercera propiedad les dicen a ustedes que si la matriz B se obtiene al multiplicar una fila o columna de A por un número real K, entonces el determinante de B va a ser igual a K por el determinante de A. En sí, ¿qué les dicen acá? Fíjense en el ejemplo, yo tengo el determinante de esta matriz. Si yo me fijo, la primera fila son todos números que son múltiplo de 2. Lo que yo puedo hacer cuando estoy calculando el determinante es sacarlo al 2 como factor común adelante, ¿sí? A eso se refiere la propiedad. O sea, esta matriz que ustedes ven acá no tiene el mismo determinante que esta, sino 2 por el determinante de esta. Es lo mismo que sacar factor común el múltiplo que ustedes han encontrado. Bueno, vamos a la propiedad 4. En la propiedad 4 les dicen a ustedes que si una matriz tiene dos filas o columnas que son iguales, idénticas, tal como es el caso de la fila 2 con la fila 3, el determinante va a ser igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que les dice a ustedes la propiedad. Vamos a la propiedad 5. Que les dicen que si la matriz A, si ustedes tienen una matriz y esa matriz tiene una fila o columna que se puede expresar como suma de dos términos, entonces el determinante de la matriz va a ser la suma de dos determinantes. Bueno, acá no hay un ejemplo, igualmente no se usa mucho, pero a ver, yo les voy a anotar acá. Les voy a poner una matriz chiquita, ¿sí? 2 por 2. Acá les voy a poner A más B. Acá voy a poner C más D. Acá vamos a poner E. Y acá F. ¿Sí?
¿Qué les dice la propiedad a ustedes? Que si hay alguna fila o columna, en este caso fíjense en que hay una fila en la cual sus elementos están conformados por la suma de dos términos. Perdón, acá les puse matriz, pero el determinante va a ser igual a la suma de dos determinantes, que ahora les digo cómo armarían ustedes esa suma. ¿Sí? Va a ser la suma de dos determinantes. Uno va a ser el de la misma matriz, pero con un solo término. Voy a borrar esto, ¿sí? Y acá también. Más, les va a quedar el determinante de, acá sería B, y acá vamos a poner D. O sea, eso es lo que les dice la propiedad. Yo tengo que calcular el determinante de esta matriz, donde la primera fila, todos los elementos están conformados por la suma de dos términos. Yo lo puedo, a esta fila, por esta fila, al determinante lo puedo descomponer en la suma de dos determinantes, donde el primero va a contener a los primeros términos de la suma y el segundo a los segundos términos de la suma. Hablando de esa fila, el resto de las otras filas, o en caso de ser columnas, no se altera, ¿sí? Igualmente no la vamos a usar mucho esta propiedad, sino para que la entiendan, ese sería un ejemplo. Bueno, vamos a la propiedad 6, donde les dicen que si la matriz B se obtiene de la matriz A sumándole un múltiplo de una fila o columna, entonces van a tener el mismo determinante. Después tenemos la propiedad 7, que nos dice que si la matriz A es una matriz triangular que puede ser superior o inferior, entonces ¿cómo voy a calcular el determinante? Haciendo el producto de los elementos de la diagonal. Y la última propiedad nos dice que el determinante de una matriz va a ser igual al determinante de su transpuesta, ¿sí? De la matriz transpuesta. O sea, una matriz y su transpuesta van a tener el mismo determinante. Bueno, vamos al ejercicio que estábamos por ver, donde se pide que ustedes enuncien las propiedades de determinante que justifican la igualdad que se presenta, ¿sí? Tenemos esta matriz y les dicen que el determinante de esta matriz es igual a 0. Yo tengo que, ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer? Demostrar esto mediante propiedades. Entonces yo voy a partir del determinante original y voy a empezar a aplicar propiedades hasta lograr llegar a que vale 0. Ustedes fíjense en que acá, bueno, acá les puse todo lo que hice, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo paso por paso. Tengo el determinante original, que es este. Si yo a la tercera fila le sumo la segunda fila, o sea, una combinación lineal de la segunda fila, en sí lo que hago es a la tercera fila le sumo la segunda fila multiplicado por 1, me queda esto que está acá, que es lo que ustedes ven ahí, ¿sí? Fíjense en que todos los elementos de la tercera fila les quedaron iguales, ¿sí? O sea, ¿qué hice? A B más C le sumé A C más A le sumé B, a A más B le sumé C. Entonces me quedó que la tercera fila está conformada por el número A más B más C, es el mismo, ¿sí? Entonces acá, bueno, lo que hice ahí, chicos, es aplicar la propiedad 6. Después revisen ustedes, ¿sí? Por eso es que hemos repasado un poco las propiedades. Bueno, ahora, ¿qué propiedad puedo aplicar yo? Si ustedes se fijan, la tercera fila, todos los elementos de la tercera fila están multiplicados por el escalar A más B más C. O sea que yo lo puedo sacar como factor común para afuera. Eso es lo que se hace acá. Entonces, cuando lo saco para afuera, las otras filas no se alteran, porque eso es lo que decía la propiedad 3. Y la última fila me va a quedar conformada todo por unos. Bueno, aquí hemos llegado acá. Si se fijan, hemos llegado a un determinante en donde la fila 1 y la fila 3 tienen los mismos elementos. Por propiedad 4, yo sé que el determinante de una matriz que tiene dos filas o columnas o más iguales es 0, de modo que todo esto va a ser igual a 0. De esa forma, ustedes lo van a justificar.